Vamos a intentar dar solución al caso de la generación de un boleto de un estacionamiento para calcular su monto como si fuera una máquina de cobro. Bien, pues lo primero será generar nuestro proyecto, que es una aplicación de Java. Vamos a ponerle boleto de estacionamiento. Boleto de estacionamiento. Como va a ser la clase principal, le vamos a poner application, boleto de estacionamiento application. Esta es la clase principal. La clase principal que contendrá la integración de los objetos que contiene la solución. Como ya nos están dando una serie de elementos para poderlo construir, pues bueno, vamos a utilizar parte de esa clase, de los elementos que nos están dando. En primera instancia nos dicen que debemos regresar el monto calculado en función de los tiempos de entrada y los tiempos de salida. Bien, nos proporcionan una serie de referencias de objetos ya creados o pre-creados que son precisamente de tipo local date time. Local date time es una clase que nos genera objetos de tipo hora y fecha, de los cuales los podemos inicializar de la siguiente manera: local date time.off, y pasamos una serie de parámetros, en este caso 2018, que es el año, el mes y el año. El mes es, utiliza, o podemos utilizar elementos de calendar, las constantes enumerables de calendar, como tipo mon, que utiliza pues todos los, tiene ya las constantes para todos los meses. Directamente podríamos también utilizar el número. Luego, en su siguiente parámetro es el día, la hora, el minuto y los segundos. Eso es lo que nos genera el local date time. Y lo hacemos tanto para la hora de entrada y como la hora de inicio. Aquí tenemos un all day y un new day. Entonces, bueno, solamente tenemos las impresiones aquí de lo que nos estarían generando como referencia. También podemos utilizar un elemento para hacer la diferencia en segundos, que me da esas dos objetos de tipo local date time, la diferencia en segundos. Y eso lo tenemos como referencia porque lo vamos a utilizar en nuestra función, nuestro método para calcular el monto. Bueno, entonces aquí lo primero que tendríamos que utilizar, revisar las diferencias, los paquetes que requiere para sus referencias de importación, para que podamos hacer referencia a esta clase. Entonces adicionamos el import java.time.localDate, de eso es la función time. Entonces le decimos que lo adicione y tenemos por aquí otra referencia, versión en segundos. Tendría que generar de tipo boleto. Aquí, para poder crear un objeto de tipo boleto que va a referenciar o instanciar a la clase boleto, necesitaría el objeto, el tiempo de inicio, el tiempo final y la tarifa, que es los elementos que voy a recurrir. Voy a solucionar. Como tengo la constante mon, también es necesario referenciarla, por lo tanto ahí ya la tengo referenciada, ¿sí? Ya de esta manera ya podríamos crear los objetos, ¿sí? Y la clase duración también requiere un import java.time.duration, entonces, para poder calcular la diferencia de segundos. Entonces estoy utilizando todas las referencias necesarias para que pueda correr mi programa. Para crear la clase tipo que albergará los objetos de tipo boleto,
vamos a decirle, estando en nuestros paquetes fuentes, le decimos nueva clase, clase de tipo Java, y le decimos que va a ser la clase boleto. Entonces ya tenemos el código para dentro del mismo paquete está nuestra aplicación boleto. Entonces ahora vamos con la información que ya nos están generando, bueno, necesitamos nosotros un tiempo de entrada como parte de los atributos, una tarifa y el tiempo de salida. Son los atributos que vamos a manejar. Como son de otras clases, entonces necesitamos importarlas para tener sus referencias. Y finalmente el constructor, pues lo único que va a hacer es inicializar, tomar los valores como referencia, como atributo, e inicializar los parámetros, ¿no? A través de los parámetros con los que creamos nosotros el boleto, en este caso el tiempo de inicio, son de tipo local date time, tiempo de inicio, tiempo de salida y la tarifa. Entonces, con esto prácticamente ya tendríamos un objeto de tipo boleto. Ahora pues podríamos referenciar un método que nos piden, que es el implementar el método para calcular el monto que va a pagar en función de el tiempo que haya consumido. Este método le vamos a llamar calcular, un método que se va a llamar calcular costo. El método va a ser llamado desde otra clase, por lo tanto vamos a tener que regresar un valor. Entonces, siendo monto, entonces corresponderá decir que es de tipo double, ¿sí? Y como es un método que debe ser llamado desde el exterior, vamos a definirlo como público. Público, double, calcular costo del boleto o calcular monto, sería lo mismo, ¿sí? Me está marcando error porque aún no regreso, ¿no? Entonces regreso monto, donde monto pues debe ser algo evaluable en el mismo dominio en el que la estoy calculando. En este caso son de tipo double monto igual a 0 inicialmente, mientras yo lo calculo. Como ya tengo los atributos, a través de los atributos, cuando yo creé el objeto boleto, le dije cuál era su tiempo de entrada, cuál es su tiempo de salida y cuál es su salida. Entonces, en realidad, el monto debería ser igual a tiempo de entrada menos el tiempo de salida multiplicada por la tarifa. Pero el tiempo necesito evaluarlo en unidades identificables en este tipo como un double o un entero, ya que se expresan los tiempos o la diferencia de tiempos ahorita los atributos están en un tipo de local date time, que son atributos compuestos o clase de objetos compuestos. Entonces recurramos a definir la duración como un objeto, como nos indica ahí, de tipo, para hacer la diferencia entre fechas que nos lo están dando como un parámetro, vamos a definir de tipo duración. Dice, pues hay algo que se llama Java tipo duración. Entonces es un import que está en JavaTime.duration, ¿sí? Entonces tenemos nosotros un objeto de tipo duración que al llamar su método duración.between nos regresa la duración, un objeto de tipo duración, o sea, la diferencia entre el tiempo de entrada y el tiempo de salida. Finalmente, pues para hacerlo más sencillo, el objeto duración tiene algunos elementos como que me regresa las horas, los milisegundos, los minutos, etcétera, así como tiene un método que se llama getSegundos. Regresa el número de segundos en la duración. La longitud se almacena en dos campos, de hecho, ¿sí? Segundos y nanosegundos. A nosotros nos interesa los segundos y eso es lo que vamos a utilizar. Entonces decimos objeto.duración.obtiene segundos y lo vamos a obtener en un log. Ya teniendo el tiempo en segundos, entonces lo que sigue
será determinar, lo que sigue es determinar el número de horas en función de los segundos. Entonces podemos hacer una variable de tipo horas completas es igual, horas reales, igual al tiempo que hayamos determinado en segundos, entre 3600, ya que una hora tiene 3600 segundos. Entonces tendríamos las horas completas. De las horas o de la parte entera exclusivamente de las horas, aquí tenemos las horas con la parte decimal. Para tener exclusivamente la parte entera, podríamos utilizar la parte, hacer un casting explícito para recortar la parte entera de las horas reales y la ponemos en una variable entera. Tenemos horas integer como la parte entera. De tal manera que si viene horas .5 o media hora, las horas van a ser 0. Y podríamos nosotros trabajar con la parte fraccionaria. Entonces solamente nos interesa para este caso si hay fracción de horas u horas completas. Entonces la fracción de hora que resulte va a ser las horas completas menos el entero de las horas. De tal manera que si hubiera fracción, cobramos la fracción a un determinado monto. Por lo tanto, necesitamos establecer aquí una especie de, pondremos una expresión condicional que me regrese el cálculo en función de si hay fracción. Si no hay fracción, si las horas corresponden a horas exactas, entonces una hora exacta nos diría las horas enteras, lo que da la parte entera de las horas, por la tarifa nos daría un monto. Y si nosotros, si tiene fracción, bueno, las horas que hayan resultado en la parte entera, ¿sí?, por la tarifa, más la tarifa si hubiera una parte de fracción. O sea, cobraríamos, si hubo algunos minutos, entonces vamos a cobrar una nueva hora. Entonces, de esta manera tenemos nosotros el monto, el cual la función ya la podría regresar. Hasta aquí nuestra función de calcular estaría completa. Para probarla, pues tenemos que alimentarla con algunos valores para decir si me está regresando adecuadamente los costos. Aquí tengo el boleto, tengo el monto, ya me puede calcular y puedo evaluar cuánto es mi total a pagar. De hecho, esta lo puedo omitir. Y esta también la puedo omitir. En este caso yo le estoy mandando un objeto, dice de este día 4, entró a los 44 minutos y salió a los 50 con diferencia de segundos menor, entonces el monto a pagar son 12 pesos, si la tarifa es 12 pesos. Vamos a revisar, por ejemplo, que le dijéramos una hora adicional, 5 horas con una parte fraccionaria. Entonces ejecutamos, ¿sí?, y nos dice total a pagar 24 pesos. Entonces, esta sería una manera de poder integrar nuestra funcionalidad para calcular un método que tuviera que hacer cierta funcionalidad, como es en el caso de el manejo de objetos de tipo local date time, que pues tiene diferentes funcionalidades también, pero que me permite calcular el monto o el tiempo.